Gracias. Gracias por estar aquí. De veras, acá estoy. ¿Cómo está el orgulloso esposo de esta escritora? Gracias. Sigan aquí. Gracias. Acá estoy, chicas. Ustedes son muy bien, muy bien. Muy bien, ¿cómo estás? La que se está haciendo, ¿qué tal? Es Rocío Córdoba, siempre me invita a su programa de radio. ya después les dijeron que me vean a mí, ¿verdad, Sofía? A ese lo conozco, lo he visto en algún lado. Lo he visto en la tele, ¿verdad? O en el Zoom, ¿no? En YouTube, ¿verdad? El menor, ahorita viene el mayor. Ah, bueno. No soy el mayor. Eso. Ah, sí, sí. Gracias. Nos tomamos una foto todos, que sabe que en la comunidad estamos acostumbrados que todos son presidentes. No, pero es que sabe, cuando llega rápido el lado de todos los demás, vente para acá. Sí. Gracias. Pásate. Gracias, muy amable. Allá ven. ¿Desde ahí lo vas a sacar tú? Sí, yo voy a tomar desde acá. Viendo para acá. Si me permiten. Entonces, buenas noches a todas y todos. Es un placer con mis colegas tenerlas a todos ustedes aquí en la embajada. Una gran representación de la comunidad judía mexicana. También algunos colegas, embajadores y embajadoras que representan países que son miembros de la Alianza Internacional de la Conmemoración del Holocausto. Y claro, la heroína principal que hizo estar todos juntos esta noche, Sofía Goldberg, es autora que escribió su libro El Jardín del Mar. Tenemos también la presencia de Silvia, la familia ahora Kleinberg. Es presidenta de, me voy a levantar mejor, es la presidenta de B'nai Brit en México. Tengo también el gusto de estar con nosotros el Francisco Martín Moreno, un autor mexicano también muy interesante, se dedica a escribir novelas basadas de hechos históricos. ¿Cierto, maestro? Hola, muy bien. Y al final tengo el placer también de presentarle al señor Dan Tartakovsky, nuestro cónsul honorario, muy pronto en el Estado de México, que era posible y apoyó la embajada junto con Sofía de tenemos este evento tan lindo esta noche. Si algunos de ustedes todavía no captan, como se dice aquí en México, cuál es la conexión entre este libro y por qué la Embajada de Bulgaria, tengo también el placer de explicar que con nosotros esta noche está la papá de Sofía, Alberto Bejerano, ¿no? Muchísimas gracias, señor Bejerano. Él nació en Bulgaria antes de la Segunda Guerra Mundial y tuvo el suerte con su familia después de la guerra de venir a México y empezar de nuevo su vida, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Un poquito solo y vamos a empezar nuestro programa. También vamos a presentar el libro de Sofía. Después Silvia nos va a dar algunas palabras y al final vamos a terminar la parte oficial, con un cortometraje. La directora está aquí, Jennifer, no te veo, así que ella también después pueden hablar con ella y va a explicar su historia, de qué se trata y cómo salió la idea de este cortometraje.
Entonces no conocía a Silvia, no conocía a su papá, tenía conocimientos de otros búlgaros judíos que salieron del país en la mitad de la guerra o después de la guerra o antes de todo esto que ocurrió en Europa. Pero a ellos no. Entonces ella me habló un día y dice: mira, soy Sofía, tengo un libro, habla de Bulgaria. Digo: cierto, muy bien, entonces nos vemos. ¿Qué vamos a hacer? Quiero presentar el libro, donde, si se puede, en la sede de la embajada. Y me da mucho gusto porque no sé, en la historia de esta casa, que en general es tan grande, nosotros somos poca gente, casi nos perdimos en esta casa, pero esta noche estoy muy alegre de ver tantas personas en este lugar. Así que ya lo decidimos, escogimos a propósito este día, 28 de abril, cuando es un día nacional en Israel, para conmemorar todas las víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial que desgraciadamente perdieron su vida. Lo único que no pensábamos, que no sabíamos, que en este día, desgraciadamente, tenemos otra guerra en Europa. Estamos muy preocupados todos nosotros, los europeos, especialmente los países vecinos, y ojalá lo que pasa termina muy pronto, con menos posibles pérdidas de vidas humanas. Esto es lo que estamos rezando cada día. Entonces doy la palabra, si me permita, maestro, a presentar el libro y empezar este evento, al final de lo cual tendrán la posibilidad de hablar con la autora, con la joven directora del cortometraje, con mi querido amigo Dan Tartakovsky, con Silvia, entre ustedes, con copa de vino y un toque de la cocina búlgara y cocina judía, ¿sí? ¿Cierto? Así que esto es bienvenidos en su casa, la Embajada de Bulgaria, y que tengan excelente noche. Gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Roberto Banchik. Yo soy director general de Penguin Random House, que es la casa editorial que felizmente publicó el libro de Sofi. Me permití escribir algo, si puedo rápido leerlo, ¿sí? No es muy largo, son 5 minutos nada más. Y bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos con motivo del Yom HaShoah a la presentación del libro El Jardín del Mar de Sophie Goldberg, o Sophie Bejarano de Goldberg, como dice la solapa del libro. Y esta diferencia de nombre es importante, me parece, porque la historia que se narra en el libro no es la de la familia Goldberg, que seguramente tiene su propia historia que contar, sino de la familia Bejarano o Bidgerano. Esta es la historia de la familia materna de Sophie, que llegó a México de Bulgaria después de haber sobrevivido a los horrores de la invasión nazi, la separación de las familias, los campos de trabajo forzados, el miedo, la incertidumbre y la soledad. Como escribe Sophie justo al principio de su libro, recoge los momentos elegidos entre los escombros de la vida. Todos recordamos momentos elegidos entre los escombros de nuestras vidas. Y Sophie lo hace para contar la historia de Efraín, Sofía, Alberto. Y al hacerlo cuenta la historia de un pueblo entero, el pueblo judío, y de muchos pueblos enteros, el de Bulgaria y la Europa invadida. Justo anteayer tuve el enorme privilegio de conocer al señor Bronislaw Sachbert, o Brony, que acaba de publicar su historia en forma de crónica. Su libro, Mi nombre es Brony, narra los años que pasó siendo un niño en el gueto de Łódź, o Łódź, en Polonia. De más de 200.000 judíos que habitaron ese gueto durante la guerra, a la liberación soviética quedaban poco más de 800 personas vivas. Brony es uno de ellos y vive para contar su historia. Sofía hace algo parecido, pero no. Con mucho arrojo se lanza a escribir una novela basada en hechos reales, los de su abuelo Efraín, la abuela Sofía, su padre Alberto y muchos otros. Y esa decisión es un acierto total.
La novela de Sofía sorprende de principio a fin, no solo porque devela una historia un tanto desconocida para muchos, para mí por lo menos, como es el papel que jugó el rey y el pueblo búlgaro en la defensa de los ciudadanos búlgaros judíos, sino porque plasma una belleza narrativa, con belleza narrativa la travesía de la familia Bejarano. Contada desde la óptica de un niño, el niño Alberto, padre de Sofía, en el libro abundan reflexiones profundas sobre la vida y preguntas duras, atinadas, sobre el devenir de las personas, sobre la maldad extrema, la bondad, la lealtad, el amor, el poder de las familias, las relaciones, la esperanza, el exilio. Las reflexiones y preguntas de Sofía a lo largo del libro, obviamente orientadas a la historia que narra, resuenan como un trueno en esta época convulsa en la que nuevamente vemos tiranos tomar el poder, autócratas y hombres fuertes agredir e insultar a su población y a la vecina, de líderes autoritarios y despiadados que con mentiras y falsas promesas y acusaciones invaden países. El libro de Sofía relata vívidamente la tiranía nazi y hace visible la valentía de un pueblo que hizo lo que pudo para no descender a los abismos del horror antisemita del nacionalsocialismo, y nos presenta a la par a una familia que también hizo lo que pudo para sobrevivir y contar su historia. Pero no solo eso es el libro. Es un libro sobre el horror, la supervivencia, la solidaridad, el amor y el exilio, como el que otra vez, trágicamente, viven millones de personas en Europa. Debo confesar que envidié un poco a Sofía al leer el libro El jardín del mar. Pudo hacer ella lo que yo, o lo que a mí también me hubiera gustado hacer, narrar la vida del exilio de mi propia familia. En mi caso, mis abuelos lograron escapar al Holocausto y migrar a México desde Alemania justo antes de que estallara la guerra, cuando todavía los judíos eran expulsados, pero no aniquilados, no aún. No toda la familia de mis abuelos corrió la misma suerte. En mi casa, como en muchas otras de migrantes y refugiados, se optó por no hablar mucho de los horrores y vejaciones vividos durante la Alemania nazi, de los campos de concentración en la Francia ocupada, donde terminaron hermanas y familiares, o de lo que hubo que hacer y pasar para salir de esa Europa infestada por el odio y la locura. Sofía sí lo hizo, sí entrevistó, charló, escuchó, documentó, narró y escribió una fascinante novela que deja evidencia de la historia de su familia, que es a la vez, de alguna manera, nuestra propia familia, la historia de todas nuestras familias. Sofía hizo algo que todos debemos hacer de una manera u otra para nunca olvidar. Felicidades, querida Sofía, por esta bella, maravillosa, conmovedora y brillante novela. Pero bueno, no me extiendo más porque no vinieron a escucharme a mí, sino a Francisco Martín Moreno, que es una de mis personas favoritas, por brillante e irreverente, y por supuesto una gran autora mexicana, a Sofía Goldberg. Muchas gracias. Siempre hablar de el Holocausto me causa verdadero escozor, pero ya Roberto se me adelantó y yo creo que ya no tengo nada más que decir, porque lo dijo todo muy bien, con una gran pasión como la que le caracteriza. Y bueno, algo tendré yo que agregar, pero lo primero que quiero hacer es felicitar a Sofía, porque en el mundo en el que yo vivo está plagado de autores sin obra. Muchas personas tienen mucho que contar, pero no lo han contado. Y por eso leer este libro de Sofía pues, es muy emocionante, porque compruebo que nuevamente hay que hablar, hay que decir, hay que protestar, hay que callar y nunca resignarnos. Sofía no se resignó, Sofía lo escribió, y por eso yo estoy convencido de que hay muchos autores sin obra, como yo les decía, y aquí mismo, en este salón, les puedo asegurar que hay muchos autores sin obra. Y mi invitación sería
redacten, griten, protesten, dejen constancia de lo ocurrido. Por eso es muy... Cuando Sofi me pidió que dirigiera algunas palabras, pues, ¿cómo decirle que no? Me pareció imposible decirle que no. Y por eso estoy aquí con ustedes y quisiera comenzar estas breves palabras. Cuenta la tradición africana que quien hace uso de la palabra se tiene que poner en un pie, y cuando se cansa y baja el pie, se tiene que acabar el discurso. Yo voy a tratar de no cansarlos, pero sí contarles esta declaración que me pareció espeluznante. La noche del 30 de enero de 1933, la fecha del ascenso de Hitler, el jefe de las tribus más feroces de los hunos, porque eso era, a la Cancillería, Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff, uno de los grandes héroes militares de la Primera Guerra Mundial, respetado y admirado por la sociedad alemana, gran conocedor de Adolfo Hitler, le hizo llegar una nota a Hindenburg. La nota dice así: puedo profetizar solemnemente que este detestable y execrable hombre va a conducir a nuestro imperio a un abismo y a hundir a nuestra nación en una inconcebible miseria. Las futuras generaciones van a maldecirlo a usted en su tumba por lo que ha hecho. Eso es lo que le dijo a Hindenburg. Y después, claro, como todos sabemos, Hindenburg cedió y le facilitó el acceso a este monstruo a la Cancillería alemana, con las consecuencias pues que todos nosotros ya conocemos. Entonces, el hecho de esta gran novela de Sofi, y que está plagada de hechos reales, es muy curioso, pero una novela tan dolorosa. Hubo ocasiones, Sofi, en que me hiciste sonreír y me hiciste reír. Yo decía, pero ¿cómo es posible que en una temática tan complicada y dolorosa? Pues sí, yo creo que en el fondo de todos nosotros queremos vivir en paz, queremos vivir con felicidad, con tranquilidad, con salud, ¿no? Y como bien decía Roberto, ¿no? Cada vez es más complejo. Lo que pasó en Francia la semana pasada fue tremendo. Lo que puede pasar en los Estados Unidos, una de las grandes democracias del mundo, también nos tiene severamente preocupados. He estado pensando que el ser humano es el único animal de la naturaleza que se aniquila en masa. Bueno, ustedes lo pueden ver, un león puede matar pues, a otro animal, pero que se aniquilen en masa, pues ni las hormigas, vamos, ¿no? Entonces, esto habla del ser humano, pero también, por otro lado, pues nos reconciliamos con el arte y con el amor. Son dos de las grandes posibilidades de reconciliación con el género humano. Entonces, estoy convencido, como les decía, que en cada sobreviviente hay una historia que contar. No solamente por lo que vivieron en esos momentos aciagos del nacionalsocialismo, sino en el exilio. Esa vida de los exiliados, como fue el caso de mis dos padres, no nada más fue uno, sino fueron los dos. Mi padre perdió la guerra civil española y era un exiliado. Mi madre huyó un poco, como contó Roberto en el caso de familia. Mi madre huyó de Alemania 2 meses antes de que Hitler bombardeara Varsovia, o sea, en los últimos momentos. Y lo importante es contar su vida en el exilio. Eran y son luchadores natos, no se resignan, y esto es muy contagioso. He visto pocas ocasiones en que los exiliados se resignen y se pierdan y se extravíen, y lo vemos en el libro de Sofi, que son otra vez luchadores y conquistadores, son un ejemplo, ¿no? El hecho de que la novela también la cuente un niño es todo un reto literario, porque no es fácil contar sucesos tan complicados y tan trágicos y tan sangrientos en la voz de un niño, y esta redacción obliga a una redacción muy sencilla, muy noble, pero que para la autora es un reto
bárbaro, ¿no? Porque claro, ella lo podía haber escrito con sus propias palabras. Para mí me pareció increíble ver también cómo después de que se llevan a su padre, se queda como protector de la familia. ¿Cómo? Es que es muy difícil entenderlo. Hay que ponerse en el papel de la familia, en donde queda decapitada la familia con la pérdida del padre. Sin embargo, ahí están los luchadores que se esconden, que luchan, pero todo menos resignarse. Por eso a mí me parece ejemplar la historia de la supervivencia judía. Esto para mí es muy importante. Y cuando me he preguntado, a lo mejor ustedes no están de acuerdo, pero cuando me he preguntado por qué ha habido tanto odio y tantas persecuciones por los judíos en la historia, no nada más con el nacionalsocialismo, llego a una conclusión. El origen del odio se reduce a una sola palabra: envidia. ¿Por qué envidia? Porque bueno, nada más por darles un dato, ya van 180 judíos que son premios Nobel de lo que ustedes quieran. 180 es un número pues muy importante, y lo podemos ver también en el mundo de las finanzas, en el mundo del turismo, en el mundo de la economía. Y claro, creo que en buena parte el odio se nutre de la envidia. Pues el hecho de que también el rey de Bulgaria hubiera tomado un papel tan importante como ese fue definitivo. Por ejemplo, en una novela que yo escribí que se llama En medio de la muerte, que afortunadamente Roberto me hizo favor de publicarla, pues yo ahí cuento cómo los españoles, que ven que la aviación nazi bombardea Madrid, bombardea Barcelona, bombardea Guernica, bombardea España, después de que se había firmado el Tratado de Versalles, que prohibía que se armaran los alemanes. Bueno, también la Fuerza Aérea Italiana bombardea la España mediterránea, y va a una misión española a hablar con el presidente de Francia y le dice: intervengan ustedes, están violando el tratado, están bombardeando España. Y se intimida el presidente de Francia, se intimida a las autoridades inglesas y dice: no, vamos a tratar de controlarlos. No había manera de controlarlos, y les dijeron: lo que está pasando hoy en España le va a pasar a toda Europa. Y ahí tenemos el resultado de lo que sucedió, para no cansarlos más. Pero Sophie dice que ella tuvo la fortuna de conocer su historia, y yo apenas hace 8 años conocí la historia de mi familia. Me invitó mi tío Klaus, nacido en Berlín en 1923, a comer. Yo no lo había visto en 30 años por esos pleitos tan breves de las familias, ¿no? Y me invitó a comer y me dijo: Panchito, me estoy muriendo y no me quiero ir de este mundo sin contarte la historia de la familia. Él había nacido en Berlín, mi madre también en Berlín. Dije: tío, yo conozco la historia de la familia. Y me dice: ¿tú ni siquiera sabes cómo te llamas? Imagínense a mi edad, ¿no? Entonces, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Francisco Martín Moreno. Pues no es cierto. Ah, no, entonces ¿cómo me llamo? Tú te llamas Francisco Martín I. Wilczowski. Le digo: tío, suena como un apellido judío. Sí. Entonces, ¿tú eres judío? Sí. ¿Y tu madre es judía? ¿Y tú también eres judío? Imagínense nada más, digo, fue para mí, pues, y claro, me puse a investigar todos los nombres de la familia, y cuando fui a Yad Vashem a ver los datos y puse los nombres de mis familiares y decía: executed in Auschwitz, executed in Auschwitz, executed in... Fue de horror. Pero lo mismo pasó con la familia paterna, porque a la mitad de la familia paterna la mataron los franquistas en las cárceles clandestinas, y por eso pues en mi familia somos 2, ¿no? Pero vivimos el horror de todo esto. Entonces, pues qué bueno que tú sí conociste la historia,
y yo no la conocí, pero bueno, de cualquier manera, yo también conté mi historia y bueno, pues me siento muy satisfecho de haberlo hecho, ¿no? Hay datos que no los maneja Sofi, pero que en los que estoy trabajando ya, porque llegó a mis manos un libro de esos que se pierden en la historia, que se llama, imagínense cómo se llama, el libro se llama The Pink Swastika, y es la historia del homosexualismo entre los nazis. Yo obviamente no tengo nada en contra de los homosexuales, porque si los mueve el amor me parece muy bien. Lo que me parece terrible es que Hitler los haya mandado matar siendo él un homosexual, y la bibliografía es enorme para poderlo demostrar de este sujeto, como dice Ludendorff, execrable y maldito, ¿no? Bueno, pues sí quiero continuar con la vida del padre de Sofi, que como tantos exiliados logró sobrevivir y logró pues esto, venir a sumarse a la causa mexicana, como lo hicieron, pues, como lo hizo él, como lo hicieron mis padres y como lo hicieron muchos de los que están aquí a engrandecer este país. Yo me acuerdo que cuando venían las cadenas de devaluaciones en nuestro país en la época de Echeverría, espero que no se dé en esta administración, pero todo el mundo le decía a mi padre: saque el dinero, don Enrique, esto se lo va a llevar el tren. Y mi padre decía: este país me recibió con los brazos abiertos y yo no lo voy a apuñalar por la espalda, no voy a sacar $1. Y no lo sacó, y vinieron las devaluaciones y nunca se arrepintió. Me dijo: es un problema de gratitud con el país, claro está, ¿no? Entonces, bueno, por no alargarlo más, sí quisiera yo felicitar a Sofi por haber dejado este testimonio tan patético, doloroso y tan intenso, tan bien redactado, con tanta poesía, con tanto amor. En cada párrafo, en cada renglón está el amor. Cuando uno dice: ¿cómo es posible que haya amor todavía con estos? A mí cuando mi tío me contaba que él había sido republicano en la Guerra Civil Española, había perdido la guerra y había estado en un campo de concentración en Argelers-sur-Mer, en el sur de Francia, y cuando Hitler bombardea Varsovia y se declara la guerra europea, entonces liberan los franceses a 400 o 500 mil españoles que estaban refugiados en los campos de concentración. Y entonces mi tío se dedica a poner bombas en los cafés donde iban los nazis, a poner bombas donde había un puente y pasaban ahí los nazis, a tratar de poner bombas en los cuarteles de la Gestapo. Lo arrestan porque lo traicionan y se lo llevan a Auschwitz para matarlo, obviamente para matarlo. Y ahí, por eso dice uno: no es posible que haya amor en todo esto. Cuenta él era un Sonderkommando, era un vasco enorme, muy fuerte, y a él le tocaba sacar los cadáveres de las cámaras de gas y conducirlos con lo que se llamaban los dentistas del Reich. Los dentistas del Reich tenían que sacarle los dientes de oro a los cadáveres, los convertían en lingotes y claro, se los robaban y los ponían fundamentalmente en Suiza. ¿Cómo puede, esto es solamente un ejemplo, cómo puede uno contar estas cosas y al mismo tiempo que Sofi tenga esa exquisita dulzura para contarnos lo que sucedió sin dejarnos rencor? Yo sí estoy inundado de rencor por lo que pasaron mis padres, pero me enseñaron a querer a este país al que le he dedicado, pues ya son 30 libros, más los que espero que me falten por redactar. Lo mismo que le digo a Sofi, que tenga muchísimos más libros que redactar y que nos transmita estas experiencias con tanta dulzura, con tanta poesía, con tanta pasión y con tanto conocimiento. Felicidades, Sofi. El que sigue va a ser mejor todavía. Muchas gracias a todos.
señor Dan Tartakovsky, señora Silvia Kleinberg, presidente de Bnei Brit México, señor Isaac Axen, director de Diario Judío, admirado y querido Francisco Martín Moreno, Roberto Banchik, director de mi querida casa editorial Penguin Random House, excelentísima embajadora de Bulgaria en México, señora Milena Ivanova, honorables embajadores y dignatarios de los países pertenecientes al International Holocaust Remembrance Alliance. Bienvenidos y gracias por acompañarme esta noche. Es para mí un honor poder presentar mi libro, El Jardín del Mar, precisamente en este día en el que se recuerda el Holocausto. Y además, hacerlo en esta embajada. Debo confesar que era uno de mis sueños desde el momento en que tecleé el primer capítulo. Este recinto simboliza la relación armónica de las diferencias, la humanidad del país que representa. Tolerancia no es aguantar, no es conceder o tener paciencia. La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la diversidad. Es la virtud que hace posible la paz. Un país pequeño de los Balcanes encontró la fuerza que potencias y pueblos supuestamente desarrollados y poderosos no pudieron. Decirle que no a Hitler, que no mandaría a sus ciudadanos judíos como rebaño a la muerte. Tarea nada fácil, lo sé, y justamente por eso, porque le debemos a la memoria colectiva y a la construcción identitaria la permanencia de este acto del pueblo búlgaro en nuestra historia, nace este relato, El Jardín del Mar, Morskata Gradina, en búlgaro. El odio no es lo más peligroso es la indiferencia, dice la escritora Lauren Oliver. Después de leer esta frase, me atrevo a decir que lo que realmente distingue al hombre es la habilidad de sentir compasión por el otro. Y es justamente por ello que esta no es una novela más de la peor guerra que haya visto la humanidad. Esta es una historia extraordinaria que celebra que un pueblo entero no haya sido indiferente. Celebra que a contracorriente de lo que sucedía en aquella Europa ensangrentada, Bulgaria decidió ennoblecer al hombre, uniendo voluntades que permitieron ver no solo los principios de justicia, de derecho y de igualdad, sino también, y más importante aún, la humanidad y el respeto de la gente con la que estaban hermanados. Ni el rey Boris III, ni los obispos metropolitanos de la Iglesia Ortodoxa, Stefan y Kirill, ni los intelectuales, ni los políticos, ni los vecinos, ni los amigos permitieron hacer del odio una chispa incendiaria, una enfermedad contagiosa, cargada de ese encono visceral que en realidad no tenía causa. El pueblo búlgaro no estaba dispuesto a manchar su historia con la sangre de víctimas anónimas o de atrocidades o de fotografías sin pie de página, mucho menos con las que tenían nombre y apellido, aunque fuera de judíos. Todo esto que les platico hoy aquí, no lo leí en un libro, ni lo vi en un documental de Netflix. Todo es parte de mi vida, de mi legado familiar. De haber vivido a la sombra de una guerra que nunca viví, pero sí sentí. Una se descubre como hija de un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial y la responsabilidad de transmitir se convierte en una misión. Así, la memoria precisa del pasado y el constante cuestionamiento a través de los vívidos relatos de mi padre, aunados a mi deseo de honrarlos, se transformó en este texto. Una novela que devela la inocencia que prevalece en medio de la desesperanza y del miedo. Un universo infantil confrontado con la peor crueldad imaginable. Una madurez forzada que fue tejiendo un entramado de imágenes y emociones contenidas en un pequeño de tan solo 6 años. Los eventos traumáticos jamás se pudieron olvidar, pero el relato es contado desde un lugar muy especial, el de la gratitud, que mi padre me ha transmitido con detalle. Más de 7 décadas después de los sucesos, el agradecimiento sigue tan vigente como entonces, aún a su corta edad.
En la página 271 escribo: nos entendimos en el tener que superar lo vivido para poder contemplar un futuro. Nos entendimos en la alegría de estar ahí, vivos, pero también en la responsabilidad de habernos convertido en testigos. Y eso seríamos por lo que nos quedara de vida, testimonios vivos. Sabíamos que olvidar resultaría imposible, pero también sabíamos que era necesario expulsar la furia de la frustración que nos carcomía por dentro, para poder siquiera empezar la nueva búsqueda de felicidad, aunque lleváramos siempre la penumbra de la guerra. Y un luto por lo que pasó, y una sombra más aguda por lo que no pasó. Esta no es una historia más de la Segunda Guerra Mundial. Esta se sale del común denominador de lo que estaba sucediendo en el resto del continente ensombrecido por el capricho de un hombre. Suena conocido esto último, ¿verdad? Lo estamos volviendo a vivir, lo estamos mirando ahora en estremecedoras imágenes en tiempo real que nos recuerdan que como humanidad hemos pasado por este dolor muchas veces antes y que tristemente no hemos aprendido nada. El jardín del mar, nuestro jardín del mar, mío y de mi padre, es la historia pocas veces contada de solidaridad en el temor, la humanidad en la desesperanza y en las pesadillas. La población búlgara se mancomunó con su prójimo, con nosotros, con hombres y mujeres diferenciados solamente por tener otra religión. Pero ellos no permitieron que esa diferencia interviniera con su profundo sentido de piedad y con el cariño acuñado a través de cientos de años. Como en todos mis libros, el sentido del olfato tiene una presencia fundamental. En esta novela, el aroma a rosas es irreemplazable. Identifica a Bulgaria por sus rosas damascenas y por ser su Rosova Dolina, el lugar donde se han cultivado durante siglos y donde se produce el 85% del aceite de rosas que el mundo emplea. Para la perfumería. Para mí y para esta historia es un olor que posee un simbolismo muy especial. Es el aroma de mi abuela, el de Sofía, el de la mujer que, como muchas en la guerra, se convirtió en la resistencia, una resistencia silenciosa. Quizá no luchó en el frente ni con armas ni con fusiles, pero sí con una sonrisa fingida para aparentar que todo estaba bien ante sus hijos pequeños. Luchó contra una nostalgia y una preocupación atormentadora por no saber si su esposo sobreviviría a los campos de trabajos forzados. Peleó por llevar pan a la boca de sus niños hambrientos. Lo hizo muriendo por dentro, pero resistiendo, porque su familia era la fortaleza que ni la guerra más despiadada podría derribar. Como seguramente lo están haciendo miles de mujeres ucranianas en estos momentos. Escribo de mi abuela, hablo de ella, hoy huelo a ella y le dedico esta presentación con las siguientes palabras de mi novela. Una gota, una sola gota se colocaba con delicadeza detrás del lóbulo de la oreja. La vi hacerlo cada día, todos los días. Nuestra casa, la mascada que se ajustaba alrededor del cuello y sus caricias como alas de mariposa revoloteando sobre mis mejillas, todo olía a rosas, a campo, a juventud, a pétalos recolectados en primavera. Aún lo llevo en mí, en una parte que resguarda los recuerdos olfativos, los que son capaces de volverte a anclar a un momento, a otro tiempo, a las nostalgias que se desparraman en una escena allá en algún rincón de la vida. Era el aroma de momentos que jamás podrían ser recuperados y que yo veneraba. Era ese olor, el del último recuerdo entre parpadeo y parpadeo, el de significados infinitos, el que se introduce por la nariz y se aloja en el alma. Mi abuelo Efraín fue un hombre extraordinario, un sobreviviente en toda la extensión de la palabra, porque no solamente logró salir con vida de los campos de trabajos forzados, después de 3 años de sufrir hambrunas y extenuante desgaste físico y mental, pero logró algo que para mí ha sido su gran herencia familiar. Decidió sobrevivir para vivir, sobrevivir para tratar de ser feliz.
a pesar de la sombra de la guerra y de tener que volver a empezar, y lo hizo aplicando una primicia que aprendió justamente en aquellos campos del horror. Para lograr romper una piedra hay que pegarle muchas veces a la misma en el mismo lugar, no ir saltando de una en otra. Perseverancia, perseverancia es todo lo que hizo, desde entregar el metro cúbico de piedra desmoronada exigido diariamente por los capos, hasta regresar a Varna en diferentes ocasiones durante la era comunista para ayudar a quienes en su momento lo ayudaron a él. Por más exitoso que fue ya en este México que lo recibió generosamente junto con su familia, jamás olvidó y nunca dejó de ser agradecido. Y leo: Efraín se negó a caer en ese abandono del orgullo, en la pérdida de dignidad. Él contaría su historia. Cuando todo esto terminara, lejos, sería lejos de este infierno que la contaría. Resistiría los silencios, los vacíos, el hambre, resistiría las noches glaciales, la nostalgia atorada en la faringe, nada que hacer. Se propuso como obligación sobrevivir, sobrevivir para contar, todo para contar su historia. El privilegio de estar el día de hoy con mi papá frente a todos ustedes, justamente en esta embajada, justamente en el marco de la conmemoración de Yom HaShoah, el día de recuerdo del Holocausto, será sin duda una postal para siempre en mi memoria, un regalo que agradeceré mientras viva. El pequeño Alberto, el que se convirtió en el hombre de la casa a los 6 años, el que fingió no tener hambre para que su mamá y su hermano comieran un trozo más grande de la única papa que compartían al día, el que creía que era más apiñonado que sus vecinos porque como judío llevaba meses sin tomar leche, el que probó un gajo de naranja y guardó las cáscaras en el bolsillo de su pantalón para seguir saboreando la fruta aunque fuera solamente a través de su aroma. Ese pequeño es el testimonio vivo de la humanidad de un pueblo, es el protagonista del Jardín del Mar y es mi padre, el pequeño Alberto. En su nombre, en el de mi mamá, Mary, extraordinaria mujer, el de mis abuelos o gran papás, como les gustaba que les dijéramos, Efraín y Sofía, que en paz descansen, en el de mis hermanas, en el de mis hijos y en el de mis nietos, le pido, querida Milena, ser la vocera ser la vocera del profundo agradecimiento que sentimos por Bulgaria, a esta familia México-búlgara. Llevaremos en el corazón ahora y por generaciones por venir. Muchas gracias. Gracias a usted, Sofía. Después del momento emotivo, perdón, pero se pueden imaginar lo que significa para mí esta noche. Somos los herederos de esta historia y seremos siempre custodios de su memoria, porque ustedes no permitieron que acabáramos en las fosas comunes, en donde no se alcanzaría a distinguir un hombre de una mujer, en donde todos serían huesos sin nombres, tras gritar y jadear en agonía. No fuimos cadáveres exhaustos que habrían de morir en el anonimato ante las masacres diarias, después de haber vivido tratando de dejar un buen apellido que enorgulleciera a la generación que nunca iban a ser. Gracias para siempre, gracias a Bulgaria. El gran Elias Canetti, el primo de mi abuela, Premio Nobel de Literatura, considerado una de las voces más lúcidas del siglo XX, escribió: nadie conoce toda la amargura de lo que aguarda en el futuro, y si de pronto apareciera como en un sueño, la negaríamos apartando los ojos de ella. A eso le llamamos esperanza, y la esperanza fue lo que prevaleció aún en los momentos más difíciles.
la esperanza de sobrevivir y de lograrlo, lo ansiado y la esperanza de llegar a México para reunirse con el resto de la familia que ya vivía en este generoso país. Por último, pero no menos importante, todo lo contrario, agradezco a Roberto Banchik, a mi editora Eloísa Nava y a Penguin Random House por haberle dado casa a mi historia. A Francisco Martín Moreno, gracias por el halago de tus palabras y por haberte tomado el tiempo en tu ocupada agenda para leer este relato desde ese lugar que nos une como escritores, como una historia compartida. A mis colegas y amigas escritoras y a las grandes promotoras de la lectura, su presencia y apoyo me es siempre muy importante. Gracias a la excelentísima embajadora Milena Ivanova, al cónsul Simeón Apostolov y al equipo de la embajada dirigido por Jimena Valdés, por recibirnos en esta sede maravillosa que cumple una de mis grandes ilusiones. Porque quiero cerrar con broche de oro, agradezco a mis hijos, Alejandro, Lisa y Arturo, a Sandy, Rafael y Melina, porque me hacen pensar que las noches de desvelos escribiendo valen la pena, que están orgullosos de nuestra historia familiar y que sus hijos, mis adorados nietos, la custodiarán. A mi esposo, Moisés Goldberg, el hombre gracias a quien hoy soy lo que toda la vida quise ser, una escritora, una contadora de historias que inspiren a que seamos mejores. Gracias por siempre creer en mí, por ser cómplice, por tenerme paciencia, darme mi espacio, pero también compartirlo con prudencia. Por ser mi primer lector y llenarme de sabia y amorosa retroalimentación. Gracias por imaginar conmigo y luego recorrer el camino tomándome de la mano. Gracias, mi amor. Recuerdo emocionada la tarde que escribí este párrafo que cierra con la pregunta más compleja que me he hecho nunca, y quiero que se la hagan todos ustedes. Y así al mundo se le marcó la arruga más profunda, la que con esa mirada cansada por ver desde hace siglos la crueldad del hombre, permanecería estéril. ¿Es que no hemos aprendido nada? Creo que a través del Jardín del Mar tenemos mucho que aprender del pueblo de Bulgaria, por los millones que desaparecieron, por los que sobrevivieron, que sus historias no sean olvidadas. Gracias a todos ustedes por estar aquí y acompañarme en esta emotiva velada. Muchísimas gracias. Pues el pequeño Alberto ya se ha dicho tanto que ya no hay mucho que decir. Y no tengo la elocuencia de los escritores Francisco, y mi hija y otros, y voy a ser muy breve. Viví una época difícil, efectivamente. La verdad es que como niño no pude razonar ni entender bien a bien toda la tragedia que estábamos viviendo. Asumí el papel de hombre de la casa a los 6 años. Me sentí muy valiente y muy bravío, y afortunadamente dentro de toda la tragedia, dentro de todos los avatares que vivimos, salimos triunfantes, diría yo, porque al final de cuentas sí quiero terminar esas breves palabras diciendo: no hay que olvidar el pasado, pero sí hay que sobreponerlo y tener esperanza en vivir la vida. Y gracias efectivamente a Bulgaria, gracias a México, gracias a la gente que nos apoyó entonces y ahora, y gracias a la vida, aquí estamos todos afortunadamente. Y como diría en búlgaro, dobar večer. Muchas gracias a todos, buenas noches. No, de plano, a mí sí no me dejaron nada para decir. Ya no hay mucho que decir. Todos sabemos la historia, todos
sabemos que el día de hoy se conmemora un momento de los más graves y de los más duros y oscuros de la historia. Yo no voy a hablar mucho, quiero presentarles una obra que hizo Abraham, que se llama Treblinka, y se las va a tocar en este momento. Abraham, por favor. Con el permiso de nuestra excelentísima embajadora de Bulgaria en México, Milena Ivanova, con el permiso de nuestros queridos embajadores, antes que nada quiero felicitarte y de veras es un honor y es un orgullo que sigamos teniendo este tipo de expresiones, tanto tuyo, querida Sophie, como tuyo, Jennifer. En unos momentos vamos a ver un video que Jennifer realizó, ella nos va a explicar un poquito sobre él. Quiero darle la palabra a Dan Tartakovsky. Él es embajador de Bnei a nivel mundial, para que nos dé unas palabras. Buenas noches, excelentísima embajadora, amiga. Cuando me propusieron ser cónsul honorario de Bulgaria, yo no soy búlgaro, yo no tengo familia búlgara. ¿Cómo decir no cuando el país que gracias a ustedes me permiten hoy en día ser su cónsul honorario salvó 50,000 personas? Hoy platicábamos y me volviste a dar una gran lección de historia de cómo Bulgaria se ha negado a pagar en rublos, con todo lo que esto significa y con el poco gas que queda. Son dos países que son amigos míos, los embajadores con los cuales he trabajado. Polonia, quien gracias al excelentísimo embajador me enseñó en la embajada los principios del cortometraje que vamos a ver hoy, que es otra gran historia de otra descendiente de un sobreviviente. Ya quedan muy pocos, don Alberto.
Espero que me toque un poco más. Esperemos que así sea. Ya me cuesta mucho trabajo conseguir gente sobreviviente. Son varias historias. Para mí es de un agrado tremendo que en esta mi casa, porque ya es mi casa, poder estar un grupo de gente conmemorando. ¿Cómo seguir una conmemoración de 6 millones, que son muchos más? Son 6 millones de historias, 6 millones de nombres, 6 millones de vidas, sin antes hacer algo que no podemos dejar de hacer. Yo les pediría nos pusiéramos de pie y guardáramos por todos esos 6 millones y todos los demás un minuto de silencio. No voy a pedir 6, pero un minuto sí lo voy a pedir. Y luego le voy a pedir a Sofi nos comente un poco de su cortometraje que está en, perdón, Jenny, que está en proceso. Y con esto reflexionar todo lo que está pasando y podría volver a pasar si no ponemos un alto a lo que está pasando y asumimos responsabilidades. Guardemos un minuto, por favor. Gracias, muy amables. Si gusta, nos podemos volver a sentar. Jennifer, si gustas pasar, por favor, contarnos un poco de esta historia, de cómo, por favor, si nos acompaña. Verdadero honor estar aquí esta noche. Me siento muy nerviosa y en verdad muy honrada de estar aquí presente. Lo que les vamos a presentar es un proyecto de cortometraje en proceso. Y bueno, perdón, estoy muy conmovida y muy nerviosa, y lo único que puedo decir es que el corto que vamos a presentar es mucho por lo que me han enseñado mis padres y el legado que dejó mi abuelo, que habla sobre el amor y la esperanza, y perdón, tantas cosas más. Hasta pronto es el título del cortometraje y está inspirado en una carta que inspiró mi abuelo, que escribió mi abuelo casi al término de la Segunda Guerra Mundial. Es una carta que relata sobre lo que vivió su familia durante el Holocausto y cómo muchos de ellos, casi ninguno, sobrevivió. Y habla sobre todo de la esperanza de volverse a ver con su hermana pequeña, Hanka, y cómo esta esperanza es lo que me dejó a mí para transmitirles a ustedes. Hasta pronto es un cortometraje de animación que habla sobre este amor entre hermanos sobrevivientes y, híjole, de verdad es muy difícil, perdónenme. Solo quiero agregar que el estar aquí hoy es mucho gracias a mis padres, a este espacio de la Embajada de Bulgaria, al embajador de la República de Polonia, Maciej Jutara, quien me presentó con Dan Tartakovsky, y Silvia, que ha sido muy generosa, y bueno, ni mencionar el libro de Sofi, por el que estoy profundamente conmovida, y el estar usted aquí presente. Solo puedo decir que cuando no hay palabras, me pareció que el cine era una mejor forma de expresar lo que yo no puedo decir. A los 7 años que nos llevó mi padre a un viaje familiar a Polonia, conocí por primera vez Auschwitz, y fue cuando se me hizo una herida en el alma. Y es que este cortometraje intenta sanar esa herida a través del cine, de una manera colectiva. Alejandra Cacho es parte de nuestro equipo,
que ya llevamos algunos años trabajando en él. Es un proyecto en proceso y les agradezco mucho el espacio y la oportunidad de presentarlo por primera vez, un trabajo que todavía no hemos terminado y anhelamos terminar para que muchos conozcan la historia de mi abuelo y de tantos más. Este cortometraje es la carta de amor hacia los que no conocí y honro su memoria. Muchas gracias por la invitación. Van a ver un extracto muy pequeñito de lo que estamos haciendo y esperamos que este año ya lo puedan ver en más ventanas y claro que podamos realizar alguna exhibición especial para el mismo. Y bueno, es un trabajo que justo honra la memoria de los que ya no están y recuperar esa memoria que se ha perdido en estas nuevas generaciones. Entonces, pues muchas gracias a Jen por la invitación, a todos los que están aquí y a quienes también nos han apoyado y que nos han ayudado con su granito de arena para seguir construyendo este proyecto. Muchas gracias. Kochana Haneczko, to jest mój pierwszy list do Ciebie od czasu wyzwolenia Polski. Kilka dni temu przejazdem byłem w Białymstoku. Bądź, kochana Haneczko, dzielna. O ile ja mogłem wytrzymać ten cios na miejscu, na zgliszczach nędzy nasi najbliżsi rodzice, bracia i siostry. Spotkałem w Białymstoku rolnika, który został przy życiu i on mi opowiedział całą naszą tragedię. Kochany nasz ojciec umarł w 1943 roku. Mamusia była w getto do 1944 roku. Potem zginęła jak wszyscy z rąk katów. Nasi bracia pracowali w fabryce włókienniczej, jednak to ich nie uratowało i pod sam koniec zostali zabici. Moja droga, kochana siostrzyczko, jeszcze raz proszę Cię, bądź silna i dzielna. Nie jesteśmy jedynymi skrzywdzonymi. Twój brat, Ruben. Do zobaczenia wkrótce. Pamiętam, gdy przyszedłeś na dworzec pożegnać się ze mną. Wciąż trzymam guzik, który odpadł, gdy nie chciałam mieć swojej kurtki. Nie chciałam Cię puścić. Kochany bracie, piszę te słowa z nadzieją, że wkrótce do Ciebie dotrą.
Wciąż myślę i dziękuję, bo przeżyłeś w środku tragedii naszej rodziny i naszego miasta. Teraz, gdy wiem, że żyjesz, jest nadzieja, że Cię zobaczę, mam zamiar Ci go oddać, kiedy znów się spotkamy. Teraz, wiedząc, że żyjesz, nie spocznę, dopóki znów Cię nie zobaczę. Kocha Cię Twoja siostra, Haneczka. Do zobaczenia wkrótce. Entonces, gracias a todos ustedes y ahora con copa de vino, un poco de bocadillos y la compañía de Sofía, estamos en su disposición. Gracias. Vamos a tomar ahorita de las tres y ahorita les resuelvo las tres con su papá, me gustaría. Pero para ustedes síganlo, ya para no moverlo a él. Sí, gracias.
No, no, ¿por qué? Espérame, 5 minutos. Duros, ya fueron borrados con Gracias. Gracias. Más. Gracias. Señor, gracias. Los dos viendo a la cámara. Sofi, muchas gracias. me operaron hace 3 semanas, exactamente el miércoles. Como el sí estuvo pesada la cosa, pero bueno. Me quitaron, me cerraron aquí el esófago, y luego me dice que ya lo que tiene se divierte. Fue en Santiago porque fue en This is real Mexico, baby. Sacando fotos y mi cuñada fue directora de prensa de Magueta Villa. De mi familia, 12 personas. Una más. Siempre cierro los ojos. Digan ahí que voy a tomar con mi cámara, por favor. Esa es la buena. Primera vez que sales. Por favor, ahora sí. Gracias. Qué aplicada, Gracias, chicas. Gracias, chicas. Pero a ver, pero Jessy. Ok, Espérense. Esperen tantito ahí, por favor. A ver. Gracias a los tres. Sigan ahí, por favor, con Isaac. O sea, no es meramente académico. Gracias. Siempre. Ay, no, siempre ahí apoyando. Voy un pasito atrás. Tu papá lo dijo. No, pero estas son las magias de la vida. Escribes, o sea, todos los libros que haya los voy a comprar, los voy a leer, no sabes. Sigan ahí, por favor. Ay, guau. Sigan ahí. Tenemos que hacer mucho ruido antes de comenzar. Sí, bueno, sí, exactamente. Sigan a Isaac, luego Arturo y ahorita voy yo. El primer ministro, ¿no? Gracias, encantada. Sofi, me dejaste sin palabras. Y les voy a decir una cosa, hasta el día de hoy seguimos hablando, seguimos aquí, seguimos expresándonos. Esas expresiones, tanto de escritura como de cine, eso es lo importante, seguir hablando, seguir diciendo aquí estamos bien y vamos a seguir siendo. Sigan ahí, nada más, con mucho cariño a Sofi, gracias. Ayer tuve la presentación no para. Sí. Me gustaría repetirla si quieren. ¿Quieres que la haga aquí o...?